El libro de Josué es un libro del Antiguo Testamento en el que el Señor relata la historia de la conquista de la tierra prometida. No es un libro romántico de aventuras, sino es una realidad que ocurrió las cosas tal y como la palabra de Dios dice. Eso es importante no solamente para ellos que estaban de espectadores allí, sino también para nosotros. Porque lo más importante en nuestra vida es que tú sepas que las promesas que Dios te hace a ti, Dios las va a cumplir. Él no es hombre para que mienta. Y Él no se desdice de lo que ya ha dicho. Él va a mostrar fehacientemente en nuestra vida que aquellas promesas que Dios nos da se van a cumplir en nuestra vida. Dios no tenía un pueblo. El Señor, cuando eligió a Abraham para construir un pueblo a través de la simiente de Abraham, Abraham no era judío, era un idólatra. No había pueblo tampoco, no tenían una esencia, un idioma, una gastronomía. Era un proyecto. Y cuando Dios eligió a Abraham para mostrarle la tierra prometida y decirle que un día de su herencia, de su linaje, alguien tomaría esa tierra prometida, el interés de Abraham en hacer litigios y guerras contra las personas que había en aquella tierra era nulo. Abraham no quería pelearse con nadie. Ese es el mismo interés que tenía yo que tenía yo en el plan de Dios para mi vida. ¿Qué interés tenía? Cero. Yo no tenía interés en aquellas cosas que Dios tenía interés para mi vida. Mis planes no eran los suyos, ni mis objetivos los suyos tampoco. Ahora, cuando Dios se revela en nuestra vida, como lo hizo en la vida de Abraham, Él se revela en nosotros para que tú y yo podamos, de buena voluntad en nuestra vida, amorosamente, dejarnos llevar y cumplir con aquel propósito que tiene Dios para nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y cuando tú eres consciente de eso en tu vida, no habrá ningún otro objetivo más importante que ese, que en apropiarte de las promesas que Dios te da para que tú puedas ser consciente en tu conciencia y en tu espíritu de cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su fidelidad para nuestra vida. Que Él va a cumplir con aquellas promesas que Él nos da, porque ese es el sello inconfundible de su fidelidad en su proyecto, en su voluntad para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. La exhortación que Josué les hace aquí al pueblo de Dios, lo reúne y le dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes en no poseer toda la tierra prometida que Dios os ha dado? La tierra prometida para los israelitas. Recordar que Abraham no fue el que tomó la tierra. Abraham vislumbró la tierra, vio el perímetro, la dimensión, el lugar donde era, pero fue la sexta generación del linaje de Abraham, de la descendencia de Abraham, el que tomó la tierra prometida. Fue Josué. Josué fue el encargado de conquistar la tierra prometida. Esa tierra no estaba vacía, estaba llena de pueblos que moraban ahí por generaciones y pueblos a los cuales Dios tenía que vencerlos porque no iban a entregar las tierras voluntariamente. Estaban ahí pertrechados, dispuestos a pelear y a dar la batalla. ¿Para qué? Para no ser expoliados y sacados de sus tierras, de sus casas, de sus riquezas. Y Dios eligió a Josué para esta tarea, la tarea de conquistar la tierra prometida. Esta tarea, esta conquista de la tierra prometida se hizo en dos etapas. La primera etapa fue la conquista en sí mismo de la tierra. Josué entró en la tierra prometida, primero
puso el ejército con el cual iba a entrar en esa tierra a orillas del río Jordán, y la primera ciudad fortificada que se encontró fue Jericó. Creo que alguna vez hemos compartido algo de eso acá. Esa fue la primera ciudad en la cual Josué, con el ejército que tenía bajo su mando, entró para conquistar esa tierra. Esa primera etapa de conquista, bajo el liderazgo de Josué, fue exitosa de una manera impresionante. Y no fue exitosa de una manera impresionante porque el pueblo de Dios estaba mejor armado y pertrechado para la guerra. No, ellos eran un grupo de agricultores y ganaderos que habían salido de Egipto y que no habían tenido ninguna instrucción militar ninguna en su vida. Sus padres, que fueron los que salieron de Egipto y que murieron en el desierto, porque los que entraron en la tierra prometida con Josué fue una segunda generación, fueron sus hijos. No hubo tiempo en el desierto para enseñarles estrategia militar, para pertrecharlos de armas poderosas, no. Era un grupo de personas que cultivaban la tierra, ganaderos, sin ningún tipo de interés en la lucha ni en la guerra, y ahora, al mando de Josué, se tenían que enfrentar a enemigos más poderosos que ellos, enemigos que estaban preparados para la batalla, que ya donde ellos estaban, litigaban con otros pueblos que había alrededor. Ellos tenían experiencia militar que Israel no tenía. Y el libro de Josué nos muestra claramente aquí cómo la única manera de que el pueblo de Israel pudiera vencer a esos enemigos poderosos, tomar esas tierras, tomar dominio y ejercer señorío sobre esos lugares, es que Dios estuviese con ellos. No había otra manera. Y eso también ocurre también en nuestras vidas. Nosotros nos enfrentamos a enemigos más poderosos que nosotros. Solo con Dios de tu lado podrás vencerlos. Solo con Dios en tu vida podrás enfrentarse a enemigos más poderosos que tú. Y Dios vencerá en tus batallas. Lo más importante del libro de Josué es que las promesas que Dios hace, Dios las cumple. Y el énfasis de Josué en todo el libro de Josué, tú luego lo puedes leer, analizar, buscar la gracia de Dios para entender y comprender estas cosas. Está puesto en eso, en decirnos a ti y a mí que aquello que Dios dice, aquello que Dios nos da como promesa en nuestra vida, Dios lo va a cumplir. La segunda etapa de conquista es la que mayor dificultad tiene para los israelitas y también para nosotros. Porque en esa segunda etapa, aquí Josué le está recordando al pueblo de Dios de que, a pesar de que ya tienen dominio sobre toda la tierra, hay focos de pueblos rebeldes, de enemigos que parecen pacíficos, pero que Dios ha mandado acabar con ellos, y todavía siguen con vida ahí. La segunda etapa de conquista es la más peligrosa, porque teniendo ya tomada toda la tierra, ¿qué daño pueden hacer pequeños focos de enemigos sin armas, sin posibilidad ninguna de hacer daño? No le dieron importancia a eso los israelitas. Y ese es el gran problema en nuestra vida. Nosotros venimos a la iglesia, nos apropiamos de las palabras de vida eterna que Dios nos da. Vemos la tierra prometida en el sentido de que un día estaremos con el Señor por la eternidad y no nos preocupamos de que la conquista no ha terminado con eso. Hay que hacer un trabajo más exhaustivo en nuestra vida y hay que quitar esos focos de enemigos que hay alrededor de nuestra vida y que son los que pueden poner en riesgo la salvación de nuestra alma. Por eso Josué los llama y le dice: venid aquí, no seáis negligentes y poseer toda la tierra que Dios os ha dado. No seas negligente en tu vida porque te creas salvo, porque te hayas apropiado de las promesas de Dios en tu vida. Tienes que hacer un trabajo a fondo en tu vida para terminar con todos los enemigos que hay a tu alrededor. Esos enemigos no son de carne y hueso. Esos enemigos tienen otra figura que no es humana, sino es la conducta, la actitud
de aquellos que conviven con nosotros y de que pueden ser una influencia tan negativa en nuestras vidas, que pueden doblar nuestro sentido de la adoración en nuestra vida, apartarnos del Dios vivo y terminar como terminó el pueblo de Dios, expulsado de su propia tierra. Aquellos que habían sido sus esclavos los expulsan ahora. Y Dios permite esta expulsión porque dejaron de adorarle a Él para adorar a otros dioses, a los dioses a los cuales servían estos pueblos. La tragedia es terrible. Muchas personas concentran su vida solo en la primera etapa de la conquista. Y lo más importante en tu vida no es venir y apropiarte de las promesas que Dios te da, hacerlas tuyas, sino lo más complicado en nuestra vida es ir a fondo en la segunda etapa. Es arrancar de nuestra vida toda raíz que cualquier influencia negativa nos pueda separar del objetivo en nuestra vida, de tener intimidad con Dios, de tener comunión con Dios por la eternidad. Es ahí donde está el grave problema. Y es ahí donde tú y yo tenemos que poner el énfasis en nuestra vida. No en la participación del culto y la reunión y el hablar del Señor. Todo eso es muy fácil. Para Josué tener control de la tierra prometida era fácil. El problema estaba en que había focos de enemigos. Enemigos pacíficos que no tenían armamento, que no tenían capacidad de lucha, pero enemigos en sí. Y ahí está el grave problema en nuestra vida. Cuando tú ves a tus enemigos que son tan frágiles y tienen tan poco poder que no les das, no le das la importancia que tienen. Y esos enemigos empiezan a crecer y desarrollarse. Y son los que terminan llevando nuestras vidas a perder o a desviar nuestros objetivos y en muchos casos a abandonar al Señor y a perder la conciencia de las promesas que Dios nos da. Amén. Josué para esto, ¿qué hizo? Tomó la tierra prometida y la repartió entre las 12 tribus. A cada tribu le dio una sección de la tierra prometida y le dijo, ahora ve y tú ahí pon la lupa en esa zona que te he dado. Fíjate a ver si no hay enemigos ahí todavía que tengas que exterminar, que tengas que acabar con ellos. Cuando Dios se revela en nuestra vida en lo más absoluto, uno ve la gracia de Dios y la salvación y se enamora, pero tiempo después Dios te dice, no, ahora pon el ojo en las cosas pequeñas, en esas cosas que pueden llevar tu vida a que la influencia que ejercen sobre ti pueda ser dañina en tu caminar con el Señor. Y Josué repartió la tierra y le dio a cada tribu una sección y le dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes y no tomaréis posesión de toda la tierra que Dios os ha dado? Y eso es lo que tú y yo debemos de aplicar en nuestra vida. Que Dios no te tenga que llamar negligente porque has sido reticente, has sido, indolente en no cumplir con lo que Dios te ha dicho. Y Dios le había dado órdenes estrictas y claras bajo el mando de Moisés al pueblo de Dios. Pero ellos, por alguna otra razón, decidieron convivir con esos filisteos, jebuseos, gabaonitas, en sus propios territorios, pensando en que quizás no fueran a generar ningún inconveniente a corto plazo, pero cuando la desobediencia se apodera de nuestra vida, terminamos pagando un precio. Y es el precio que terminaron pagando ellos. Vamos a leer Josué capítulo 10, versículos del 38 al 43. Vemos aquí como Josué de nuevo
vuelve de nuevo a insistir, a poner el énfasis en lo mismo. ¿En qué? Josué capítulo 10, versículo 38. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como lo había hecho a Libana y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel le había mandado. E hirió Josué desde Cades Bernea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Josué capítulo 11, versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a la distribución según sus tribus, y descansó de la guerra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos de nuevo cómo Josué le atribuye sus victorias a las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Promesas de que aquella tierra era por heredad de los israelitas y que no había ningún enemigo suficientemente poderoso para poder enfrentarse al Señor y vencerlo. ¿Por qué es tan importante eso para la vida de estas personas? Era tan importante porque el énfasis que estaba poniendo José era recordarles al pueblo de Dios que cuando Dios da una promesa, Dios la va a cumplir. Y tú eso debes de apropiarte de eso en tu vida en esta mañana. Cuando Dios dice algo y da una promesa a nuestra vida, Él siempre va a respaldar para lograr el objetivo de lo que la promesa en sí misma tiene. Y en este caso, ¿el objetivo cuál era? Era entregarles la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Esa tierra preparada para un pueblo sin arraigo, sin tierra. Muchas veces la ambición de nuestra vida está en tener un trozo de tierra donde vivir. Y la ambición de nuestra vida no debe estar puesta en esta tierra de aquí abajo. La ambición de nuestra vida debe estar puesta en lo que vamos a heredar. Nos ha sido dado por gracia, viene del cielo para nuestra vida. Josué capítulo 21, vamos a leer unos versículos más, hoy tengo bastantes versículos para compartir, 21 del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que él había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo esto se cumplió. Josué capítulo 23, vamos a leer un poquito más, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Ese camino de toda la tierra es la muerte. Josué estaba preparándose para partir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué es lo que muestra aquí y qué es lo que quiere recordarle Josué al pueblo de Dios? Es lo que yo te quiero recordar a ti en esta mañana. Decirte que cuando Dios da una promesa, Dios la va a cumplir.
No hay escape posible. Dios no se desdice de las cosas. Muchas veces tenemos como cosa importante en nuestra vida la bendición que Dios nos da. Hay, igual que gente que está buscando el arca, como Indiana Jones, hay gente que busca bendiciones. Yo les llamo buscadores de bendiciones. Tú y yo no debemos de poner el énfasis de nuestra vida en buscar bendiciones, sino en las promesas que Dios nos da. Esas son garantía absoluta para nuestra vida. Las bendiciones pueden ir y venir. Hoy puede Dios ponerte en estrechez en tu vida, enfrentarte a una dificultad extrema, económica, la pérdida de un familiar o de un hijo, o cualquier otra eventualidad que en nuestra vida vamos a tener que enfrentar. Pero lo que es una garantía absoluta de Dios para nuestras vidas son las promesas que Él te da a ti personalmente en tu vida. Y esas promesas que Dios nos da tienen el sello de la fidelidad de Dios para nuestra vida. No se compran ni se venden, no se otorgan ni se reciben, se creen. Y cuando tú crees que en Jesucristo Él tiene la capacidad para poder dar esas promesas a nuestras vidas, estamos en el lugar más confiado para nuestra vida personal. Somos capaces de enfrentarnos a cualquier situación conflictiva en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos puesto el énfasis de nuestra vida en las cosas que Dios nos da, sino tenemos puesto el énfasis de nuestra vida en el Señor. Él es lo importante para nuestra vida. Amén, hermanos. Las promesas que Dios te da a ti y a mí son garantía absoluta. No te dejes engañar por el juego de la seducción de la bendición. Déjate atrapar por ese mundo de promesas que Dios confiere a sus hijos cuando tú crees en Jesucristo. Las promesas que hoy Dios nos da están escondidas en Cristo. Cuando tú crees en Él, Él abre su mano para que las promesas que solo en Él están, podamos apropiarnos de ellas en nuestra vida y ser el caudal que enriquece nuestra vida personal. Estoy aquí de paso, esperando a partir pronto con el Señor, a las moradas eternas que Él ha preparado para mí, a la intimidad del lugar que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y esas son las promesas que tú y yo en nuestra vida tienen que ser el rumbo a tomar, el faro a seguir. No las bendiciones que van y vienen y que sí tienen importancia, la tienen, pero no la suficiente. Josué capítulo 18, volvemos de nuevo. Versículos del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ahí está el conflicto en nuestra vida. Cuando eres consciente de las promesas que Dios te da, pero eres inconsciente porque todavía quedan enemigos a los cuales tenemos que enfrentar y desarraigarlos de nuestra vida, de nuestro entorno, para que sin darte cuenta, sin saber ni darte cuenta, y tú y yo puedan crecer a nuestro alrededor y como raíz mala puedan ahogar la palabra de Dios en nuestra vida, puedan ser un foco de contaminación en nuestra vida. Y eso es lo que el pueblo de Dios no hizo. Eso es lo que vaya uno a saber cuál es la razón por la cual las 12 tribus de Israel, cada una de ellas, habiendo recibido una porción pequeña de terreno, no habría muchos enemigos a los cuales enfrentar y terminar de arrasar. Pero por alguna razón, el pueblo de Dios, los israelitas, estas tribus, no fueron a fondo. Yo te quiero decir en esta mañana, hermano, que tienes que ir a fondo en tu vida.
No podemos andar condescendientes con aquellas cosas que pueden perjudicar nuestras vidas, aquellas influencias que pueden crecer y desarrollarse a nuestro alrededor y pueden traer consecuencias, quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo, como ocurrió con el pueblo de Dios. Dejaron a estos pequeños enemigos, jebuseos, cananeos, filisteos, pueblos que no estaban armados, que habían perdido toda capacidad militar, tenían poca capacidad para poder unificar fuerzas, eran grupos pequeños, aislados por toda la tierra de Israel. Pero lo que no logras a corto plazo, ellos lo logran a largo plazo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que empezaron en muchos casos a hacer alianzas con ellos, cosa que Dios había prohibido. Las cosas que Moisés advierte al pueblo de Dios cuando entran en la tierra prometida están en Éxodo en el capítulo 23. Vamos a leerlo para recordártelo de que esto no fue un capricho de Josué. Éxodo 23. Vamos a ver si no me equivoco. Éxodo creo que es 23. Sí. Éxodo 23, versículo 32 en adelante. Dice, no harás alianzas con ellos. Está hablando Moisés, advirtiendo al pueblo de Dios que cuando entren en la tierra prometida había varias cosas que no eran permitibles para el pueblo de Dios. La primera era, dice, no hacer alianzas con ellos ni con sus dioses. Significa que el Dios de Israel no tiene competidores. El pueblo de Dios era monoteísta, adoraban a un solo Dios. Luego no había ningún Dios que pudiera avizorarse a su alrededor, que pudiera tener la oportunidad de poder robar el corazón de Israel y postrarlos para adorar a otro Dios que no fuese el Dios de Israel. Muchas veces el pueblo de Dios lo que hacía era alianzas. Estos gabaonitas, si son inofensivos, no tienen fuerza militar, utilicemos como esclavos o utilicémoslos como mano de obra barata para poder satisfacer nuestras necesidades. Error. A veces acudimos a los impíos, a los incrédulos, a que nos hagan favores en nuestra vida. Eso pasa factura después. En otros casos veo que muchas veces la actitud de nuestra vida es, como hemos logrado cierto éxito o beneficio, nos volvemos, indolentes. Decimos, ya estamos aquí, he dejado la vida de pecado, he dejado esta vida desordenada, ahora tal, estos enemigos que están aquí, esto no pasa nada. Vamos a tener misericordia de ellos y vamos a dejarlos vivir. Yo te digo que esa no es postura. Y mucho menos cuando Dios te dice que debes de no asociarte, no alinearte con ellos, no tener comunión con ellos, no tener una actitud de acercamiento bajo la influencia de esos, sino tienes que exterminarlos. Es que exterminar no es en el sentido literal de la palabra. Significa que no puedan ejercer influencia sobre ti. ¿Me sigues? Amén. Y a veces somos muy condescendientes con ese tipo de cosas. Ese es el humanismo. Pensar que las cosas del espíritu se pueden arreglar en la carne. No, en la carne no se puede arreglar nada. El que siembra para la carne recoge corrupción. Y el que siembra para el espíritu recoge ¿qué? Vida eterna. Y nosotros somos como el pueblo de Dios aquí. Y, pero si estos son unos pobres desgraciados, vamos a utilizarlos de esclavos para que nos sirvan. Claro, al principio eran poquitos, era un enemigo insignificante. Casi eran infiltrados, que no tenían ningún... Pero después empezaron a crecer y desarrollarse. Y ahí comienza el problema. Otras veces estamos muy concentrados. Claro, el pueblo de Dios llegó allí y después de haber arrasado las ciudades tenía que construirse un modo de vida. Muchas veces no quedaban en pie las casas de los filisteos o de los jebuseos.
¿Qué tenían que hacer? Construirse una forma de vida. Y hay muchas veces, permitirme, venimos al Señor, el Señor nos libra de nuestros pecados, y en vez de poner foco en el ojo en todavía los enemigos que nos falta por destruir, nosotros nos dedicamos a construir una vida confortable, ya sabéis, ¿no? A la zona de confort. Error, no hagas eso. No construyas una vida para ti de bienestar mientras no termines con tus enemigos. Sácalos de tu vida. No permitas que ejerzan influencia ni sobre ti ni sobre los que están contigo. Hay una separación entre la luz y las tinieblas. Amén, hermanos. No te relajes. No construyas una vida de confort sirviéndote de los medios con los cuales Dios no quiere bendecirte. Dios no quería usar a esas personas como esclavas para bendecirte. Dios quería exterminarlos, acabar con ellos. Uno puede decir, pero Juancho, Dios es tan malo, tan cruel. No, los crueles y malos eran ellos. Ellos tomaban al primogénito de su casa y lo sacrificaban a Moloc. Ellos hacían eso. Claro, el vaso de la paciencia de Dios tiene un límite. Entonces se usa a Israel como instrumento para castigar a esos pueblos idólatras, impíos, crueles, mucho más crueles que lo que Josué hizo al pasaros a espada a todos ellos. Muchas veces juzgamos a Dios porque vemos la crueldad con la que ocurren las cosas a nuestro alrededor, pero muchas veces el castigo de Dios, la ira de Dios, viene y utiliza a instrumentos como utilizó a Josué para poder hacer justicia. Y la justicia de Dios era exterminar a esos pueblos idólatras que sacrificaban a sus hijos, a sus primogénitos, en el fuego de Moloc. ¿Cómo Dios no va a intervenir? Lo que pasa es que nosotros solamente queremos ver la parte en la cual el pueblo de Dios se involucra. Dice, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo no? Dios a veces nos utiliza para eso. Amén, hermanos. Yo digo amén. Josué capítulo 15, versículo 63. Vamos a leer. Vamos a terminar leyendo esto. Dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Esta es la advertencia que Moisés le hace a Josué y que Josué le recuerda al pueblo de Dios. La segunda etapa de la conquista, ¿qué era? Era esos pueblos que habían quedado ahí. Había que exterminarlos, acabar con ellos. Porque si no, la influencia que pueden generar en el largo plazo, ¿sabes cuál es? Que termines adorando a sus dioses, a esos dioses a los cuales Dios quiere terminar con ellos. Tú, por tu desidia, por tu negligencia, por no haber ido a fondo. A fondo significa pisar a fondo el acelerador y haber terminado de una vez por todas con esa influencia sobre nuestras vidas. Hoy me estoy poniendo un poco tenso. Si no vas a fondo, el Señor irá a fondo. Y te podrá ocurrir como le ocurrió al pueblo de Dios. Vamos a leer este versículo, porque es interesante. Vamos a leerlo. Josué capítulo 15, versículo 63. Mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Dice, bueno, Juancho, ¿eso qué tiene que ver con la realidad de nuestra vida hoy? Jerusalén estaba bajo el dominio de la tribu de Judá. Estos jebuseos, al no ser arrojados, expulsados y convivir con la tribu de Judá, lograron dos cosas. No en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. ¿Qué lograron? Primero, que el pueblo de Dios comenzara a no buscar a Dios, a no conocer a Dios. Y después de eso,
adorar a sus dioses. O sea, la obra que Dios hizo en la vida de los israelitas, que fue librarlos de la esclavitud de Israel, darle la tierra prometida y librarles de los dioses a los que adoraban, estos después, como castigo a su desobediencia, terminaron siendo expulsados de su propia tierra. Recordad que en Jerusalén hubo dos expulsiones tremendas del pueblo de Dios. La última, solo en el año 1948 pudieron volver a Israel. Mientras tanto, quedaron esparcidos por la faz de la tierra sin la tierra que Dios les había dado. Eso fue como castigo a su desobediencia. Esto no te lo dicen los judíos, te lo digo yo. Fue como castigo a su desobediencia. Volvieron de nuevo a adorar a los dioses a los cuales Dios les había librado de ellos. El peor castigo para tu vida y para la mía es que Dios te libre del pecado y que termine luego volviendo a ser esclavo del pecado y adorando a los dioses que adorabas antes. Yo tenía mis propios dioses antes de ser cristiano. Adoraba la música, adoraba esto, lo otro, me adoraba a mí mismo. Pero Dios me libró de eso cuando Él vino a mi vida. Ahora, el peor castigo para ti y para mí, como lo fue para Judá, fue ser expulsados de la tierra, de su propia tierra. ¿Y quién los expulsó? Ese grupo pequeño, sin importancia, que creció y comenzó con esa influencia. Claro, esa influencia no solamente la genera la palabra. Ellos empezaron a casarse con mujeres jebuseas y filisteas. ¿Tú recuerdas a Sansón? Tenía una especial atracción por las filisteas. Así también le fue luego las cosas. El problema de nuestra vida está ahí. No sé si me entiendes. ¿Me entiendes esta mañana? Está en la segunda etapa de la conquista, no en la primera. La primera es fácil. La segunda es más difícil, porque requiere la cruz en tu vida y en la mía. Llevarnos a morir con Cristo cada día a esa cruz. Para poder ver a la luz de la palabra de Dios esos enemigos que los dejamos crecer a nuestro alrededor y llevarlos a la cruz a morir con nosotros. No a ellos, sino nosotros. Para nosotros tener el poder para vencerlos a ellos. Amén. A veces somos muy condescendientes con esas cosas. Y yo te digo una cosa. La desobediencia trae castigo sobre nuestra vida. Como lo trajo para Israel, lo traerá para nuestra vida. Dice, Juancho, eso que estás contando tú es una fábula romántica. No, no es una fábula. Quizás no lo veas hoy, pero después. El pecado te encontrará. El pecado vuelve de nuevo a cobrar peaje. Josué capítulo 2, Jueces capítulo 2, vamos rápido porque si no, no vamos a terminar. Capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, que dice aquí, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Uno dice, pequeñas cosas en nuestra vida, enemigos a priori que no generan problemas, tranquilo, no. Hay que mirar las cosas después. Como la influencia de estos grupos, focos pequeños de jebuseos, de cananeos y de filisteos, los cuales el pueblo de Dios por reticencia, por soberbia, por egoísmo, no pasó, no exterminó, no acabó con ellos. Después vienen a cobrar. Murió Josué, murió la generación de los que conquistaron la tierra prometida y los que se asomaban en el horizonte eran sus hijos. Hijos que no conocían a Dios, ni conocían las obras que Dios había hecho. Y ese es el pecado de Israel.
Es el pecado que puede tomar nuestras vidas. Que tú y yo, aun con la conciencia de ser salvos y de amar al Señor en nuestra vida, vayamos perdiendo la conciencia de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se puede llegar a ese punto? ¿Se puede llegar? Sí, se puede llegar. Como llegó Israel, podemos llegar nosotros. Un pueblo que no conocía a Dios. Un pueblo sin límites. Josué muere, fallece, y con él se extingue el liderazgo de este hombre extraordinario, que supo, como ningún otro, hacer prevalecer las promesas de Dios en la vida de Israel. El problema de Israel no es que no fuese consciente de eso, sino que se dejó influenciar por dioses paganos. Comenzó a tomar decisiones incorrectas en su vida y empezaron los problemas serios para terminar siendo expulsados de su propia tierra. Y en muchos casos adorando a los dioses de los cuales Dios les había librado. Si no te parece poco castigo ese, vivir con la luz que Dios nos da para terminar en las tinieblas es la peor de los escenarios para nuestra vida. Y todo eso llega, puede llegar. Uno dice, Juancho, en la Biblia solo muestra los errores de la gente. ¿Verdad? Dios tiene especial interés en que tú sepas los errores que cometieron otros. Aquí vemos los errores de Israel. Errores que comenzaron teniendo como cosas sin importancia no obedecer a la palabra de Dios, haciendo alianzas, permitiendo convivir con idólatras e impíos, que al final del final terminaron tomando las vidas de Israel, sus costumbres, su motivo de adoración en su vida, y terminaron adorando a otros dioses que no era el Dios de Israel. Luego el castigo vino, fueron expulsados. ¿Por qué es importante que yo te hable de esto esta mañana? Porque el privilegio que tuvieron ellos, dice, ¿qué privilegio tuvieron ellos? Ellos fueron espectadores de hechos y milagros y victorias impresionantes. La toma de la ciudad de Jericó o de cualquier otra de las manifestaciones del poder de Dios. Granizo que caía del cielo y exterminaba únicamente a los enemigos del pueblo de Dios, no a ellos. Imagínate que caiga un granizo y todo el granizo caiga en el vecino, no en ti. Pues esto es lo que hacía Dios. Y ellos fueron espectadores de todas estas cosas inenarrables que solo manifiestan la gloria de Dios. Pero tenían un corazón corrupto. Ahí está el problema para nuestra vida. Tú y yo somos tan privilegiados en nuestra vida, pero tenemos un corazón, si no es nacido de nuevo, corrupto todavía. E igual que adoramos a Dios y nos postramos a Él, podemos terminar postrados y adorando a otros dioses. Dioses de los cuales Dios nos libró de la esclavitud de su dominio y nos libró de la esclavitud de adorarlos a ellos. ¿Qué privilegio tuvieron tan grande y terminaron con nada en sus manos? Eso también puede ocurrir en nuestra vida. Tú y yo tenemos mucho más privilegio que el que tienen ellos, porque nosotros tenemos a la verdad, tenemos a Cristo. Tenemos sus promesas en nuestra vida. No para poseer un trozo de tierra, sino para disfrutar de la intimidad por la eternidad que Dios nos brinda. Solo tú tienes palabras de vida eterna, le decían los discípulos. Solo tú, Señor, solo tú, solo en ti se encierra la absoluta felicidad en mi vida. Ellos no supieron aprovechar este privilegio que Dios les dio.
como muchos que menosprecian las cosas que Dios les hace espectadores activos. Hay muchas personas que tienen esa experiencia con el Señor y se vuelven espectadores pasivos de las cosas. Ven y ven, pero no asimilan nada en su vida. Y pronto pagan el precio de su desobediencia al dejar focos de enemigos cerca de su vida. No solo tuvieron este privilegio, sino que Dios advierte que cuando Él dice una cosa, el sentido común de nuestra vida debe de ser de obedecer. Dios da una orden, obedezcamos. A veces lo que Dios nos dice solamente tiene un sentido de protección para nuestra vida. Uno dice, bueno, los 10 mandamientos, ¿qué es? Son límites morales para nuestra vida. Fuera de eso, es como una cerca que se pone ahí para que tú no traspases la cerca y vayas al abismo. Muchas veces el Señor lo que hace es poner una cerca en nuestra vida. No una cerca para encerrarte, sino una cerca para protegerte de que no hagas cosas indebidas en tu vida. Amén, hermanos. Yo tengo una cerca a mi alrededor. No para encerrarme, para privarme de cosas en mi vida. No es un Dios que subyuga a la fuerza para que hagamos las cosas. No. Dios pone una cerca de protección sobre nosotros. Te dice, si cruzas la cerca, después es el abismo, la muerte, el pecado. Por eso Dios da órdenes. Y la actitud de nuestra vida debe de ser de no traspasar los límites de lo que Dios nos dice. Porque si tú traspasas los límites, estás en riesgo en tu vida. Los 10 mandamientos son un límite. No andes fuera de eso. Eso es letra de hace 10.000 años. No, son los límites donde tú y yo debemos de andar en nuestra vida. Amén, hermanos. Hay que educar espiritualmente nuestra vida. Somos tan, ¿cómo decirte?, tan vulnerables en ese sentido. Educar es frustrar también. Tú quieres educar a un hijo tuyo, pues frustrar es educar, decirle que no. Y cuando Dios te da una orden en tu vida, tú tienes que saber que aquello que Dios te dice tiene un sentido de protección para tu vida, porque Dios nos ama. Si Dios quisiera castigarnos por las desobediencias de nuestra vida, sería justo que lo pudiera hacer. Pero Dios primero avisa, pone límites en nuestra vida. Y tú tienes que andar en los límites de Dios en tu vida. Decir, Señor, tú has dicho esto, tú has dicho que no haga alianza con mis enemigos, que no conviva con ellos, que no participe de sus obras, que no haga aquellas cosas que ellos hacen, que no tenga la misma deseo impío que tienen en sus corazones. Pues eso es lo que yo voy a hacer en mi vida. Tú y yo no podemos ser igual que los impíos. No lo digo impíos despectivamente, estigmatizando a la gente, sino por la impiedad de su corazón. Yo no tengo nada que ver con ellos. Muchas veces tenemos amistades en nuestra vida que no son amistades loables. Yo te diría que esas amistades le pongas cerca, una cerca. Es decir, hasta aquí llegamos. De ahí no paso. Tienes que ir a fondo en tu vida. No andes con superficialidades, a fondo. Con el pecado, a fondo. Con los que practican el pecado, a fondo. Con los que son idólatras, impíos, fornicarios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú lee luego 1 Corintios capítulo 5, el versículo 9. Fíjate Pablo dice que no nos asociemos con ellos, con los impíos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones. Da una lista ahí larga. Si tú tienes amistades de ese tipo, vas a tener que poner una cerca, límites. Y hay que ir a fondo. Tú en tu sitio, yo en el mío. Yo al lado del Señor, obedeciendo a lo que Dios me dice.
no uniéndome en yugo desigual, no teniendo comunión. La luz no puede tener comunión con las tinieblas. Mi mentor no es Satanás. Yo vivo en la luz de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Ya no son influencia en mi vida, pero de todas maneras, a mí lo que más me preocupa es que las personas en la primera etapa de la conquista todos avanzan. El problema está en la segunda. Es ahí donde vemos más personas caídas. Les ves por un tiempo que aman al Señor y tienen comunión con el Señor y después terminan arrodillados delante de los dioses que Dios les libró y expulsados de la tierra que Dios les había dado. La tierra de promesas. Amén, hermanos. Termino. No tengas alianzas impías. Y lo último que te digo en esta mañana, pequeños pecados te llevan a grandes pecados. Ya, eso es filosofía, Juancho. No es filosofía. Pequeños pecados en tu vida, pequeñas concesiones. Decir, estos filisteos aquí, esto no es nada. Esto los domino yo rápidamente, los tengo aquí como esclavos que me sirvan. Igual a corto plazo no logran desviarte del camino. Pero el problema no es ahora. El problema es después. Y si tú confías en tu corazón, estás perdido. Mejor saca la guadaña, saca la espada y separa. A fondo, separa a fondo. Mete la espada bien a fondo. Y separa aquello que no es de Dios de lo que es de Dios. Y ponte al lado del Señor, no al lado de los que están contra el Señor. Hay personas que en vez de huir de la fornicación, corren a la fornicación. Digo, ¿pero a dónde vas? ¿Cómo te vas a ir a convivir con una persona que no es de tu mismo espíritu? Dice un refrán que pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Tú vas a ver que los impíos siempre van con impíos. Y los cristianos, en vez de ir con los cristianos, van con los impíos. No se puede entender eso. No se puede entender. Tenemos más amistades fuera del círculo del Señor. Si eres cristiano, tus amistades estarán dentro de ese círculo, no fuera. Puedes tener personas que tienes que tener cordialidad con ellas fuera de ese círculo, sin duda. Pero es una cordialidad a distancia. Mi vida está aquí. Y yo estoy con aquellos que son luz. Y vivo con la luz que hay en mi vida. Y soy coherente con esa luz que hay en mí. Hermanos, pequeños pecados llevan a pecados mayores. La capacidad de lo pequeño a hacer daño es tan grande. Tú tienes que extirpar el tumor. Yo no soy médico, he tenido familiares enfermos severamente de cáncer, varios, y el médico nos dijo, mira, la mejor forma de prevenir es descubrir tempranamente el tumor. Después es más difícil. Si lo descubres en su inicio, es más fácil removerlo o impedir que haga daño y haga metástasis en el cuerpo. Ese debe ser el microscopio de nuestra vida. ¿Qué cosas son las que hay que remover antes de que crezcan? Hay que pisar a fondo y no dejar que el pecado, no dejar que las costumbres de los idólatras, no dejar que las costumbres de los impíos, no dejar que la vana manera de vivir de otros, aunque no sea pecaminosa en apariencia, pero es una vana manera de vivir, influye a tu vida. Dice Juancho, yo ando con personas que no fuman, no beben, no se drogan, son personas moralmente sanos, pero viven vagamente, vanamente. Son tan perjudiciales como el que vive en pecado grosero. Muchas veces damos mucha importancia a los pecados groseros, a los pequeñitos, a eso.
No, esos son los peligrosos. Amén, hermanos. Fíjate, a fondo. Estamos en una etapa en nuestra vida donde no podemos dar concesiones. Tenemos que saber bien dónde está nuestro enemigo y poner la lupa sobre esos focos de pequeños enemigos que hay alrededor de nuestra vida y que son los que tienen poder para cambiar el destino de nuestra vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. A fondo. ¿Cómo? Y Dios te va a decir. Yo no puedo discernir en tu vida todo lo que hay que Dios tiene que hacer. Lo que sí te digo es que las promesas que Dios nos da y nos apropiamos de ellas y son la columna vertebral sobre la cual descansa nuestra vida. Tenemos que estar alerta para que ningún enemigo, ninguna influencia, ninguna contaminación pueda albergarse en nuestra vida y pueda terminar expulsándonos, perdiendo la conciencia de esas promesas en nuestra vida, la fe en el Señor, y de nuevo postrado para adorar los dioses de los cuales un día Dios nos libró. Que ese no sea el destino de tu vida, sino que el destino de tu vida sea el obedecer. Obedecer a Dios con prontitud y con amor, porque Dios nos ama y quiere el bien de nuestra vida. Un bien que a veces es necesario corregir en nuestra vida cosas. Si quieres orar conmigo, ponte de pie y vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor. El precio de la desobediencia de Israel, he tratado de explicarte. Nuestra vida puede ser igualmente y terminar de la misma manera. Señor, que no sea así en nuestra vida y que tú nos reveles esas áreas de nuestra vida donde tú tienes que trabajar en nosotros, Señor. Pon aceite en nuestra lámpara en esta mañana para ver bajo la luz de tu palabra, bajo la luz de tu dirección en nuestra vida, qué enemigos nos falta todavía por poner en su lugar, Señor. No permitas que seamos inconscientes, necios, insensatos, sino entendidos de cuál es tu voluntad para nuestra vida. Y como detrás de tu palabra, Señor, solo hay protección para nuestra vida. Esa cerca milagrosa de la cual nos separa del abismo, de la tragedia, de la muerte, del error. Y nos contiene para estar cerca de ti, Señor. En tus caminos, en tu voluntad. Dios mío, derrámame tu presencia aquí en mis hermanos en esta mañana. Háblanos personalmente a nuestra vida. Que cada uno de nosotros, Dios mío, sepa en el momento oportuno en nuestras vidas mirar sobre cada una de nuestras vidas y aplicar en ellas la corrección que sea necesaria. Derrama de tu unción, Espíritu Santo, en esta mañana. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados que se acumulan delante de ti solo bajo la desobediencia de nuestros corazones. Guíanos en tu voluntad, Padre. Guía a mis hermanos aquí. Da gracia, abunda en nosotros para que tomemos decisiones correctas, equilibradas delante de ti. Y tu voluntad nos permita, Señor, eludir cualquiera de estos enemigos que a nuestros ojos parecen insignificantes, pero que son poderosos cuando le damos tiempo y lugar para trabajar en nuestra vida. Padre, queremos honrarte a ti en esta mañana, decirte, Señor, que te amamos y que son tus promesas en nuestra vida la garantía de aquello que somos y de los pasos que damos. A ti la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.